Bienvenidos a un nuevo servicio que les ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Comenzaremos haciendo una alabanza hacia Dios de manera musical, con un bello canto, el cual sonará en su dispositivo y aparecerá en su pantalla. Adelante. Oh, cúbrala un mar.
tendremos una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Después de este tendremos la palabra de Dios por labios de nuestro hermano pastor. Esperamos verle pronto. Adelante. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bienvenidos a un nuevo culto virtual de esta misión Jesús, Esperanza y Vida. Esperamos que sea de edificación y de bendición para cada uno de ustedes esta meditación. Seguimos reflexionando sobre el capítulo 9 del libro de Hechos. El domingo pasado vimos cómo Saulo comienza a predicar de inmediato en cuanto creyó en Jesús, y tan contrastante es su cambio que confunde a las personas que lo escuchan. Y luego, cuando vieron que sí era cierta su conversión, los judíos tratan de matarlo. Hoy vamos a ver cómo hubo otro grupo que deseó matar a Saulo, porque Satanás odia que los cristianos prediquemos el Evangelio de Cristo. No quiere que ni mencionemos su santísimo nombre. Por eso las películas ya no dicen Navidad, ahora dicen las fiestas. Y también el diablo está convenciendo a todas las personas, en especial a los gobiernos, a los legisladores, a quienes toman decisiones, de que se prohíba el nombre de Jesús. Ya lo ha logrado en muchos países. Y mucha gente incluso se enoja cuando uno siquiera menciona a Jesús en una conversación. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte que nos hables por medio de este pasaje de tu Escritura. Te suplicamos, Señor, que nos enseñes lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida para cambiar y hacer mejor las cosas, lo que podemos servir mejor en tu reino. Si algo debemos abandonar que esté mal en nuestra vida, tú muéstralo, Señor, y ayúdanos a tener un corazón receptivo a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Nuestra cita de hoy comienza en que otra vez hubo personas que no le creyeron a Saulo, no creyeron que su conversión fuera verdadera, fuera real. Cuando una persona no te conoce y tú le hablas de Jesús, pues está bien, a veces te rechaza, a veces escucha. Pero cuando tú le hablas a alguien que ya te conoció antes de tu conversión, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque dicen, ay, ¿cómo esta persona que hacía esto, esto y esto, o que decía tal o cual cosa, ahora dice que su Señor es Jesús? Ahora dice que él ya no le gusta hacer esto que está mal, ya no dice malas palabras, ya no se va con nosotros a las fiestas, etc. Y entonces a veces no lo aceptan muy bien. A veces se ríen, a veces piensan que es broma, o hasta se sorprenden. Algunos te felicitan y otros te dejan de hablar. Las emociones son más intensas cuando una persona ve el cambio radical que Jesús puede hacer en alguien por medio de aceptar a Jesucristo en su corazón. Aun si antes
no eras un borracho o un golpeador o un mal hablado o criminal, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo cambió su manera de pensar? ¿Cómo cambió sus ideas de tal forma que ahora lo que le importa, de lo que más te habla, es acerca de Cristo, es acerca de lo que la Biblia enseña? En el caso de Saulo, sabemos que él era una persona muy religiosa, pero religioso de una manera legalista, cuadrada, inflexible. Él seguía las costumbres y los dogmas de su religión, pero no trataba de seguir el espíritu de la ley de Dios. En las Escrituras estaba la clave para saber que vendría Cristo y de dónde vendría. Incluso los magos de Oriente sabían dónde iban a ser. Entonces, cuando muchos de los israelitas leían el Antiguo Testamento, pues lo leían, pero no tratando de averiguar la verdad, no con un corazón sincero de decir voy a obedecer a Dios. Porque si usted lee la Biblia, incluso desde el Antiguo Testamento, decía que no solamente los judíos iban a ser salvos, sino que también todas las naciones de la tierra. Ahí desde Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Saulo quería servir a Dios, pero lo hacía de una manera equivocada. Hoy muchas personas hacen lo mismo, piensan que sirven a Dios, pero están peleando contra Él y contra su voluntad y sus principios. Así que cuando Saulo cambia por completo su manera de pensar, su perspectiva acerca de Jesús de Nazaret, que es el Cristo, la gente pues dudaba y tenían razón. Los discípulos cristianos de Jerusalén le tenían miedo. Y dice Hechos 9 que ellos no creían que fuera discípulo verdadero. Esto creo que fue consecuencia de cómo vivió Saulo antes de esto. Era comprensible y humana la reacción de nuestros hermanos ahí en Jerusalén. Si hoy llega a cualquier congregación cristiana de las que existen hoy en día, un hombre que dice, es que antes yo era ladrón, pero ahora soy cristiano, ¿verdad? O antes incluso salió en los periódicos y ahora dice, ya soy cristiano, ya no robo. Pues aún con ese testimonio y con que quizás nos pongamos contentos de que bueno, qué bueno que ya no roba, pues hay un problema, un riesgo latente, ¿verdad? Decimos, ¿y qué tal si de repente regresa a las andadas, ¿verdad? Y aquí nos roba a todos o nos roba a algunos. Bueno, algo parecido es lo que le sucedió a nuestros hermanos ahí en Jerusalén. No se fiaban mucho de Pablo porque tenía unos antecedentes pues bastante malos. Hay incluso iglesias que tienen, ya cuando son iglesias grandes y bien con su reglamento, etcétera, tienen ciertos estatutos que establecen que, por ejemplo, cuando alguien llega recién y tiene antecedentes de adicciones o de ese tipo de cosas, pues no se integran directamente a la iglesia. Primero están en un momento, en un tiempo y en un lugar incluso aparte, en donde se les está discipulando, se les está restaurando, si eso lo necesitan, para que no lleguen directamente a la congregación. Porque sería peligroso para las demás ovejas dejar que esto suceda, ¿verdad? En el caso de Saulo, pues ellos temían que fuera una trampa quizá, que de repente dijera, no es cierto, no soy cristiano y voy a arrestarlos a todos y me los voy a llevar encarcelados. Pero hubo una persona que sí confió en él, le tuvo fe y él pues quizá vio que sí era sincera su conversión y se llamaba Bernabé. Ahí lo leemos en nuestro texto. ¿Cómo se dio cuenta Bernabé de que Saulo realmente ya era cristiano? Bueno, no sabemos con exactitud. Lo que sí nos dice la palabra es que él sabía
que Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí viene en lo que leímos. Recordemos que por sus frutos los conocerás, dice la palabra ahí, ¿verdad? Entonces, eso lo dijo Jesús incluso. Por los frutos de cada persona van a saber si es cristiano o no. Entonces, el fruto de Saulo en ese momento fue predicar con valentía a Jesús. Bernabé se dio cuenta de eso y dijo, sí es cristiano en realidad. ¿Cómo se dan cuenta las demás personas que tú eres cristiano? ¿Cuál es el fruto que tú muestras a los demás de ser hijo de Dios? Y eso tenemos que preguntárnoslo todos. ¿Qué tipo de cosas hago que dan fruto? O al revés, ¿verdad? ¿Qué cosas estoy haciendo que alejan a las personas o hacen pensar que ni siquiera soy cristiano? Aquí vemos que Saulo no solamente hablaba y predicaba a los judíos en la sinagoga, como lo vimos hace 8 días. También hablaba con denuedo e incluso disputaba con los griegos. Los griegos estaban representando allí a un pueblo, unas personas que eran, digamos, muy dadas a la filosofía. Los grandes filósofos de la antigüedad, ¿verdad? Como Aristóteles, Platón, Pitágoras, todos ellos eran griegos. Entonces, en realidad, ellos estaban más inclinados a la filosofía o a las cosas de, digamos, de la inteligencia o del pensamiento que las cosas espirituales o de la fe. En 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero vamos a ver qué es esa sabiduría que utiliza nuestra versión Reina Valera 60. Bueno, en la traducción del lenguaje actual nos da un poco más de luz acerca de esa palabra de sabiduría. Allí lo traduce como, los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Ahí podemos ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Los judíos pedían señales, o sea, eran religiosos, pero no tenían suficiente fe. Decían, yo quiero ver para creer. Y los griegos, por otro lado, ellos se basaban en la razón, en la inteligencia, en la ciencia. Y fíjense qué curioso, hoy en día abundan los griegos, es decir, las personas que solamente creen en los argumentos de la falsamente llamada ciencia, como nos dice 1 Timoteo 6:20. Para ellos no hay Dios, no hay nada espiritual, todo es material, tangible, visible. Si no lo puedes ver, si no lo puedes demostrar en un laboratorio, entonces no existe, dicen ellos. Y no puede haber un Dios o un creador, un diseñador del universo para las personas como estos griegos que solamente se basaban en la razón, entre comillas, porque si nosotros realmente razonamos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene razón. Esta es la cultura laica de la que tanto se habló cuando se instauró el socialismo. En México, por ejemplo, dice la ley que la educación debe ser laica, es decir, no debe enseñar acerca de Dios, sino acerca solamente de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, del arte, etc. Por supuesto, esto se tuerce, ¿verdad?, a la preferencia de las autoridades o a veces de los maestros, y no se enseña acerca de Dios, pero se enseña acerca de tradiciones, al contrario, de brujería o de satanismo, como lo es la fecha que se acerca, que es el Día de Muertos o el Halloween. Entonces, dado que la educación es sin Dios, pues existen ya muchas personas que después de haber estudiado muchos años, ¿verdad?,
kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, con esa educación laica en la que no existe Dios, pues entonces ellos buscan la razón más que la fe. Y este es un reto para las nuevas generaciones, para estos jóvenes que hoy en día pues ya están en esas escuelas, están estudiando, y el primer reto es que los cristianos jóvenes se mantengan firmes y no caigan siendo contaminados por todas esas corrientes humanistas o científicas, mal llamadas científicas, ¿verdad? Como la evolución. Les hago la aclaración que a mí me gustan mucho las ciencias exactas, ¿verdad? La química, la física, las matemáticas, eso es innegable. El problema es que se tuerza esa ciencia para imponer una ideología. Y es lo que se ha hecho durante muchos años, y por lo tanto hay muchos griegos. Los muchachos de hoy tienen un segundo reto. El primero es mantenerse firme. El segundo es que puedan ellos compartir su fe con las personas que no tienen a Dios. En esta sociedad laica, digamos, o sociedad sin Dios, que es como la sociedad griega de aquel tiempo. Entonces, Saulo dice en nuestro texto, dice que disputaba con los griegos. Es decir, les daba razones, les daba argumentos, ellos le daban otros argumentos, y así, ¿verdad? Se la pasaban intercambiando ideas, y él pues tratando de explicarles, tratando de convencerlos o de comprobar de una manera razonable que Jesús es el Hijo de Dios y por medio de él se encuentra la salvación. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los griegos cuando fueron evangelizados por Saulo? Bueno, ya lo leímos. También comenzaron a procurar matar a Saulo. ¿Se acuerdan qué dijimos? Satanás odia que nosotros queramos hablar de Jesús. Comenzaron entonces a procurar matar a Saulo, y oiga, qué violencia. Los judíos querían matar a Saulo en Damasco, y ahora los griegos también quieren matarlo en Jerusalén. Pues ya Pablo estaba siendo objeto de mucha persecución. Ese es un resultado que podemos obtener en ocasiones cuando hablamos de Cristo. Algunos, pues, tal vez nos ignoran nada más, otros nos critican, otros, ya subiendo más de tono, pues nos corren del lugar donde estemos, nos gritan, o a veces hasta pueden llegar a insultarnos verbalmente o hasta querer hacernos algo físicamente. Y solo por hablarles que Jesús quiere salvarlos. Es una gran ironía, pienso yo, que cuando uno quiere salvar, quiere hacerle bien, quiere bendecir a alguna persona, se nos responda con una agresión de este tipo. Bueno, en nuestra predicación de hace 8 días vimos que los hermanos ayudaron a Saulo a escapar. ¿Recuerdan cómo lo hicieron? Pues en una canasta metieron a Pablo. Ha de haber sido una canasta pues grande y fuerte para soportar el peso de una persona. Pero en esta ocasión no hubo canastas. En esta ocasión solamente se lo llevaron y después lo mandaron a Tarso, que es su ciudad natal. Vean lo importante de que nosotros como cristianos apoyemos y ayudemos a nuestros hermanos en Cristo. Hay veces que, como aquí, pues hay una amenaza de muerte. Entonces pues dijeron, ¿cómo hacemos que no lo maten? Pues lo mandamos a otra ciudad, en secreto o como sea, ¿verdad? Usaron su creatividad. Esto no es algo que viniera escrito en el Antiguo Testamento, nada. Eran cosas que pues ellos dijeron, pues si lo van a matar, vámonos de aquí, ¿verdad? Vamos a llevarlo a otro lugar. Y esto no quiere decir, hago la aclaración, de que Saulo hubiera sido cobarde, o los hermanos que le ayudaron hubieran sido cobardes y que dijeran, ay, vamos a
a evitar el dolor o vamos a huir. No, simplemente era salvar su vida. Él quería seguir predicando del Evangelio. Imagínense cuántas iglesias no se hubieran fundado ahí en Europa y en Asia de las que fundó Pablo, porque eso fue después de todo esto. Si lo hubieran matado aquí, pues ahí se termina todo. Entonces él necesitaba sobrevivir a esos ataques para seguir sirviendo al Señor, para seguir escribiendo cartas inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales pues están en la Biblia, gracias a Dios. Nos podemos beneficiar, Dios nos puede bendecir y enseñar mucho por medio de ellas. Hermano, si tú eres perseguido por predicar a Cristo, si te puedes librar, pues líbrate, escápate, o sea, no dejes tampoco, ay, pues sí, mátenme. No, o sea, si puedes hacerlo como Pablo, pues procura librarte. Es mejor que sigas compartiendo tu fe y que sigas viviendo una vida de propósito y de fruto para el Señor. Finalmente, nuestro texto termina con un periodo de relativa paz. Esto, pues recordemos que el principal perseguidor de la iglesia era Saulo, entonces ya que no hubo perseguidor, y pues quizá otros factores influyeron también en esto, pero lo que aquí nos dice como un hecho es que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y además eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Esto es lo que toda iglesia quisiera hoy en día, ¿verdad, hermanos? Tener paz, es ser edificados, andar en el temor del Señor. Todo esto quisiéramos todas las iglesias tenerlo. Pero eso no se obtiene de gratis. Nosotros tenemos que procurarlo. ¿Cómo se tiene paz? Bueno, pues no peleándose. ¿Cómo se edifican? Bueno, pues unos a otros enseñándose, bendiciéndose, orando unos por otros, escuchando la palabra, leyéndola. Es decir, nosotros tenemos que jugar un papel preponderante para lograr hacer esto que lograron estas iglesias. Y cuando una iglesia tiene estas características y vive en paz, puede crecer de una manera más firme. Conclusión: predica a Jesús con valentía, como lo hizo Saulo. Da buen testimonio para que los demás digan, él sí es verdaderamente un cristiano. Predica a los griegos, aunque quizá después no te quieran, o no sé, algunos tal vez sí lo acepten. Ha habido muchos casos. Los griegos, me refiero a las personas que son ateos, materialistas, filósofos, pero que no creen en Dios, ni en la Biblia, ni en Jesucristo. Necesitas ser valiente, porque quizá en una de esas sí te van a perseguir. Quizá en una de esas alguien sí te va por ahí a gritar cosas. Alguien por ahí te va a correr de su casa. Eso pasa, pero nosotros debemos de ser valientes. Aquí dice que Saulo denodadamente hablaba del Evangelio. Aquí dice que con valentía predicaba de Jesús. Tenemos que hacer así también nosotros, hermanos. Y cuando así lo hagamos, pues vamos a obtener fruto del Señor. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, porque nos has permitido tener esta predicación, esta exposición de tu palabra. Gracias porque nos has enseñado varias cosas importantes con la historia de cómo Saulo predicaba tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengamos ese mismo denuedo, esa misma valentía, esa misma entrega, y que nadie nos quite el gozo de estar compartiendo de Jesús con los demás. Ayúdanos a ser valientes, porque quizá va a haber rechazos, va a haber negatividades de parte de los que escuchen.
pero tú, Señor, tienes el poder sempiterno en todo el universo, eres nuestro Rey, nuestro Dios. Y tu palabra dice que estando contigo, nada nos podrá hacer frente. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues me pongo a sus órdenes. Si quieren platicar sobre este tema, sobre otro tema, acerca de la Biblia, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, pónganse en contacto con nosotros. Ahí está nuestro teléfono de la misión, abajito, y se llama nuestro sitio web, jesusesperanzayvida.org. Estamos a sus órdenes. Que el Señor les bendiga y esperamos verles muy pronto.